Bienvenido a un ejemplo de cómo factorizar una expresión cuadrática utilizando la técnica de factorizar agrupando. Aquí nuestro objetivo es factorizar x al cuadrado más 2x menos 48. Vamos a resolver aquí el coeficiente principal con el coeficiente de x al cuadrado es 1. Entonces, después de factorizar esto agrupando, discutiremos un método alternativo que tiende a ser mucho más rápido que factorizar agrupando. Pero primero factorizaremos esto usando la técnica de agrupamiento. Entonces, los pasos para factorizar una expresión cuadrática en la forma x al cuadrado más bx más c por agrupación se describen aquí. Paso 1. Queremos encontrar los factores de a que se suman a b. Comencemos identificando los valores de a, b y c. Ya reconocernos que a, el coeficiente de x al cuadrado es 1. b, el coeficiente de x es positivo o 2. Y c, el término constante, es negativo 48. Así que ahora quiero encontrar a, que significa a veces c, y porque a es 1 tenemos 1 por c, que es negativo 48, una vez negativo 48 es negativo 48. Observe cómo aquí, dado que a es igual a 1, a que es igual a c. Y ahora nuestro objetivo es encontrar los factores negativos de 48 que se suman a b, lo que equivale a 2. Entonces buscamos dos números que cuando los multiplicamos obtenemos 48 negativos, pero cuando los sumamos, obtenemos 2 positivos. Entonces, hay bastantes factores de 48 negativos, pero debido a que tenemos 48 negativos, sabemos que un factor tendría que ser negativo, y un factor tendría que ser positivo, y cuando los sumamos, obtenemos 2, que es un número pequeño. Entonces, de nuevo, podríamos enumerar todos los factores del negativo 48, y con suerte podemos reconocer que sabemos que negativo 6 veces 8 es igual a negativo 48, y también negativo 8 veces 6. Entonces, de estos factores, ¿cuáles se suman a los dos positivos? Bueno, debemos reconocer que estos son los dos factores que si los sumamos, obtenemos 2 positivos. De nuevo, estos son los factores que necesitamos porque el producto es negativo 48, y la suma de 6 y 8 negativos es 2 positivos, lo que equivale a b. Entonces, paso 2, vamos a escribir el término de x, o en este caso el término 2x como una suma o diferencia usando los factores del paso 1. Lo que significa que vas a escribir 2x como negativo 6x más 8x. Así que vamos a cambiar la forma de esta expresión y escribirla como x al cuadrado, nuevamente menos 6x más 8x, y todavía tenemos menos 48. Observe cómo ahora tenemos la misma expresión pero ahora tenemos 4 términos. Para aplicar el factor por agrupación, necesitamos un número par de términos, que ahora tenemos. Ahora podría estar preguntando si estaría bien escribir esto como x al cuadrado más 8x menos 6x menos 48. Y la respuesta es sí. O bien funciona porque si combinamos los términos similares, todavía tenemos 2x. Pasa 3, debemos dividir o agrupar el polinomio en mitades. Así que nuevamente porque tenemos 4 términos, el primer grupo o la primera mitad serán los dos primeros términos, y el segundo grupo o la segunda mitad serán los segundos dos términos. Paso 4, ahora vamos a factorizar el mayor factor común de la primera mitad y la segunda mitad. Observe que el mayor factor común de los dos primeros términos es x. Por lo que si factorizamos x, nos quedaremos con la cantidad x menos 6. Mirando solo los dos segundos términos, observe como el máximo factor común sería 8. Así que debido a que estamos factorizando el 8 positivo, escribiremos más 8, y luego nos quedaremos con la cantidad x menos 6. Observe como aquí estos dos productos tienen un factor binomial común, que siempre debe ser el caso al factorizar por agrupación. Entonces, nuestro último paso es factorizar el factor binomial común, que en este caso debería ser de nuevo x menos 6. Así que factorizamos x menos 6, observa cómo nos queda la cantidad x más 8, lo que nos da el factor restante. Esta es la forma factorizada de x al cuadrado más 2x menos 48. Utilizando la técnica del factor por agrupación. Antes de hablar sobre otro método para factorizar el trinomio dado, multipliquemos esto para asegurarnos de que sea equivalente a la expresión dada. Entonces tenemos la cantidad x menos 6 veces la cantidad x más 8. Tendremos 4 productos. Distribuiremos la x y luego distribuiremos los 6 negativos. Entonces x por x es x al cuadrado, x por 8 sería 8x, entonces más 8x negativo 6 veces x es negativo 6x entonces menos 6x, y finalmente negativo 6 veces 8 es 48 negativo, por lo que tenemos menos 48, y combinando términos similares, observe cómo tenemos x al cuadrado más 2x menos 48. Ahora estaba hablando de un método diferente que se relaciona con el factor al agrupar para factorizar expresiones cuadráticas cuando el coeficiente principal a es igual a 1.
Entonces, cuando tenemos una expresión cuadrática en la forma x al cuadrado más bx más c, nuevamente cuando nuestro coeficiente principal es 1. Si los factores de expresión cuadrática, factorizarán dos factores binomiales y el primer término en cada factor binomial será x, como vemos aquí. La razón por la que tenemos una x aquí y una x aquí, es porque vamos a resolver x por x, es igual a x al cuadrado, lo que nos da el primer término. A continuación, los factores de c, que en este caso son negativos 48. Que se suman a b, son los términos constantes en los factores binomiales. Si no hay factores de c que se sumen a b, entonces la expresión no tiene en cuenta. ¿Recuerda antes de usar a veces c? Pero de nuevo como a es igual a 1, solo tenemos que considerar el valor de c. Entonces, queremos responder a la pregunta, ¿cuáles son los factores negativos? Of negative 48. Que suman a b, que es igual a 2 positivos. Which equals positive 2. Si podemos encontrar estos factores, estos serán los términos constantes en los factores binomiales. Y ya sabemos que 6 veces negativo 8 es igual a 48 negativo y 6 negativo más 8 es igual a 2 positivos. Y, por lo tanto, estos dos factores son los términos constantes en nuestros dos factores binomiales. Entonces, para los 6 negativos tendríamos la cantidad x menos 6, y para el positivo 8 tendríamos la cantidad x más 8. Observe como si volvemos a nuestra diapositiva anterior, tenemos los mismos factores que obtuvimos usando el factor por técnica de agrupamiento. Espero que hayas encontrado esto útil.